Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Sabes, en mis 300 ciclos de entrenamiento de combate en la Academia Militar Sapiriana, pensé que lo había visto todo. Resulta que estaba equivocado. Totalmente equivocado. Y, francamente, esa debería haber sido mi primera pista sobre lo que se avecinaba. Mi nombre es Comandante Texval, y he entrenado a algunos de los guerreros más destacados de la galaxia. Berserkers Corps que podían atravesar placas de acero. Antiguos Shock Troopers ex cuyos reflejos hacían que el rayo pareciera lento. Incluso esos insufribles Kebles, con sus sofisticadas modificaciones genéticas y sus actitudes aún más sofisticadas. Pero nada, y me refiero absolutamente a nada, me preparó para el día en que el Consejo Galáctico decidió implementar su programa de integración de especies blandas. Vaya broma resultó ser ese nombre. La Academia se asienta sobre las mesetas cristalinas de Kepler 7, donde nuestros soles gemelos proyectan sombras perfectas de entrenamiento sobre los anillos de combate. Durante siglos, este lugar ha sido donde la élite de la galaxia viene a aprender el arte de la guerra. Solo los requisitos de entrada eliminan al 90% de los solicitantes. Se necesita una densidad ósea superior a 4.2, tiempos de reacción inferiores a 0.3 segundos y suficiente fuerza física para calificar para roles de combate pesado. Así que, naturalmente, cuando llegó el primer transporte lleno de humanos, todos los instructores asumieron que era algún tipo de error administrativo. Todavía recuerdo esa mañana cuando el capitán Jagstar irrumpió en la sala de profesores, sus 6 ojos desorbitados por lo que pensé que era pánico. Tal, jadeó. Tienes que ver a los recién llegados. Parecen emergencias médicas andantes. No estaba exagerando. Los humanos tropezaron al bajar de su transporte, luciendo como si hubieran sido ensamblados a partir de piezas biológicas de repuesto. Criaturas pálidas y blandas con pelo ridículo creciendo en lugares aleatorios de sus cabezas. Sus huesos parecían huecos. Sus músculos parecían decorativos en el mejor de los casos, y se movían con la gracia de unas larvas claxon recién nacidas. El escáner médico de la academia inmediatamente marcó a 27 de ellos para cuidados intensivos inmediatos debido a graves deficiencias estructurales. La doctora Bexin tuvo que recalibrar su equipo 3 veces porque se negaba a creer que cualquier especie sintiente pudiera tener una densidad ósea tan patéticamente baja y aún así lograr caminar erguida. Entre esta colección de desastres biológicos, 2 especímenes llamaron mi atención. El primero era un humano llamado Marcus Cain. Estatura promedio para su especie, lo que significaba que apenas alcanzaba mis hombreras. Pelo castaño, ojos castaños y absolutamente nada notable en su apariencia, excepto por el hecho de que no parecía molestarle que los otros cadetes lo señalaran y se rieran entre dientes. El segundo era Crestal, heredero de una de nuestras familias militares más prestigiosas. Escamas doradas, extremidades perfectamente proporcionadas y el tipo de sonrisa arrogante que proviene de saber que tu línea genética ha producido generales durante las últimas 12 generaciones. Él echó un vistazo a los humanos y de hecho se echó a reír a carcajadas. Se supone que estos son guerreros, anunció Crestal a cualquiera que estuviera a su alcance. Mi hermano menor podría romper a una de estas criaturas por la mitad durante la siesta. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría apostado una suma muy grande contra el joven Crestal. Pero la retrospectiva, como dicen, es una visión de 20/20 a través de un visor de plasma. 3 semanas después de iniciado el trimestre, decidí que era hora de que los humanos participaran en el entrenamiento de combate real. No porque pensara que estaban listos, entiéndanme, sino porque verlos intentar ejercicios de acondicionamiento básico se había convertido en la principal fuente de entretenimiento de la academia. Incluso el personal de mantenimiento comenzó a programar sus descansos alrededor de las sesiones de entrenamiento humano. La mañana de lo que ahora me refiero como el incidente, comenzó como cualquier otro día de sparring. La arena de combate zumbaba con la energía habitual previa a la lucha mientras los cadetes calentaban con golpes de práctica que podían abollar placas de armadura. Crestal realizó su kata familiar tradicional, una secuencia fluida de ataques que se había transmitido a través de 15 generaciones de excelencia militar. Sus movimientos eran impecables,
precisos y absolutamente letales. Mientras tanto, Marcus Cain se estiraba en un rincón haciendo lo que los humanos aparentemente llamaban saltos de tijera, jumping jacks. La visión de esta criatura pálida saltando arriba y abajo mientras agitaba sus brazos como un mecanismo de vuelo roto provocó ataques de risa entre los otros cadetes. «Atención, larvas», ladré, llamando a la clase al orden. Hoy comenzamos la evaluación práctica de combate. Se aplican las reglas estándar. Gana el primero en lograr la sumisión o la incapacitación. Los equipos médicos están listos para las bajas inevitables. Comencé con enfrentamientos tradicionales, Korak contra Vexlin, Jagstar contra Nix. Cada asalto duró entre 30 segundos y 2 minutos, terminando con la combinación esperada de huesos rotos, laceraciones menores y orgullo herido. Resultados perfectamente normales para cadetes de su calibre. Luego, llegó el momento de los humanos. Ahora debo explicar por qué estas criaturas frágiles estaban siquiera aquí. El Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría política, había decidido que el reciente descubrimiento de viajes más rápidos que la luz por parte de la Tierra los calificaba para la consideración de una alianza militar. No importaba que los humanos hubieran pasado la mayor parte de su historia registrada tratando de exterminarse mutuamente por diferencias triviales como el color de la piel y las creencias religiosas. El Consejo quería su tecnología de viaje espacial, y los humanos querían protección contra las diversas especies hostiles que consideraban a las civilizaciones recién llegadas al espacio como aperitivos convenientes. Así que aquí estábamos, tratando de entrenar a seres que parecían que podrían colapsar si respiraba sobre ellos demasiado fuerte. La bolsa de apuestas entre los cadetes había alcanzado proporciones astronómicas. Las probabilidades actuales de que cualquier humano durara más de 15 segundos en combate eran de aproximadamente 3.000 a 1 en contra. La mayoría de las apuestas serias estaban en una lesión humana catastrófica dentro de los primeros 10 segundos. Crestal prácticamente estaba vibrando de anticipación. El honor de su familia exigía excelencia en todas las cosas militares, y derrotar a un humano sería como aplastar un insecto. Fácil, rápido y completamente por debajo de sus considerables habilidades. Había pasado la noche anterior presumiendo ante cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo planeaba terminar la pelea. Ni siquiera usaré mis garras de combate, anunció a sus compañeros de dormitorio. Sería antideportivo dañar algo tan patéticamente débil con armas reales. Cuando grité su nombre y lo emparejé con Marcus Cain, toda la arena quedó en silencio, excepto por el sonido de los créditos cambiando de manos mientras se hacían las apuestas finales. El equipo médico se acercó al círculo de sparring, con los kits de trauma listos. Crestal entró pavoneándose en el ring como si estuviera aceptando una medalla al valor. Sus escamas doradas captaban hermosamente las luces de la arena, y su físico perfectamente mantenido mostraba generaciones de cría selectiva para la superioridad en combate. Marcus Cain simplemente caminó hacia su marca y esperó, con las manos a los lados, la expresión completamente neutra. El contraste era casi cómico. Por un lado, 8 pies de guerrero genéticamente perfeccionado. Por el otro, 6 pies de lo que parecía ser carne ambulatoria mantenida unida por ilusiones y posiblemente algún tipo de adhesivo primitivo. Esto va a ser vergonzoso, murmuré a mi asistente. Para el humano, obviamente. Qué equivocado estaba acerca de qué especie debería haber sentido vergüenza. Comiencen. Grité, e inmediatamente me arrepentí de no tener un dispositivo de grabación listo. Crestal comenzó con lo que su familia llamaba el enfoque de depredador gentil. Dio vueltas alrededor de Marcus como un gato jugando con un ratón particularmente lento, haciendo fintas exageradas y simulacros de golpes que se detenían justo antes del contacto. Cada movimiento estaba diseñado para mostrar su velocidad superior, alcance y dominio físico general, mientras le daba a su oponente todas las oportunidades para rendirse con su dignidad intacta. Marcus, por su parte, simplemente se quedó allí. Adoptó lo que solo puedo describir como la postura defensiva más aburrida en la historia de los deportes de combate. Pies separados a la altura de los hombros, rodillas ligeramente flexionadas, manos levantadas pero no apretadas en puños. Parecía que se estaba preparando para recibir un paquete, no para luchar por su vida. La multitud estaba encantada. Gritos de «golpéalo ya» y «saca a la pobre cosa de su miseria» resonaron por la arena.
Alguien comenzó un cántico de Curric inmediatamente. Pero noté algo que los espectadores sedientos de sangre se perdieron. Los ojos de Marcus nunca abandonaron el centro de masa de cristal. No sus manos, no sus pies, no sus expresiones faciales impresionantemente intimidantes, solo ese enfoque constante e imperturbable en el núcleo de su oponente. Después de 2 minutos completos de exhibición de dominio teatral, Cristal se estaba frustrando visiblemente. Se suponía que esto sería rápido y decisivo, no una pieza de actuación prolongada. El humano no estaba atacando, ni acobardándose, ni siquiera moviéndose mucho, solo estaba allí parado como una estatua con piel. Defiéndete, criatura patética. Siseó Cristal, sus escamas comenzando a cambiar a un dorado más oscuro que indicaba una ira creciente. Muéstrame algo de ese famoso espíritu humano del que sigo oyendo hablar. Marcus no dijo nada. Ni siquiera parpadeó. Aparentemente, este fue el insulto final al orgullo de Cristal. Aquí estaba él, heredero de 15 generaciones de excelencia militar, siendo ignorado por algo que parecía haber sido ensamblado a partir de piezas de repuesto evolutivas sobrantes. El honor de su familia exigía una acción inmediata y decisiva. Así que lanzó lo que claramente pretendía ser una bofetada despectiva y desdeñosa. No un puñetazo, no un golpe, solo una bofetada con la mano abierta en la cara de Marcus, diseñada para humillar en lugar de herir gravemente. El tipo de gesto que decía, estás tan por debajo de mí que ni siquiera te dignificaré con un combate real. La bofetada se conectó con un crack seco que resonó en la arena repentinamente silenciosa. La cabeza de Marcus giró quizás 2 pulgadas hacia la derecha por el impacto. Entonces, más rápido de lo que mis ojos podían seguir, su mano derecha se disparó y agarró el brazo extendido de Cristal justo por encima del codo. Lo que sucedió a continuación todavía me provoca pesadillas. Verán, la estructura ósea sapiriana está optimizada para nuestra gravedad y condiciones atmosféricas. Nuestros huesos son más ligeros que los huesos humanos, más flexibles, diseñados para la velocidad y la agilidad en lugar de la resistencia al impacto bruto. Habíamos evolucionado en un mundo donde los depredadores más peligrosos eran rápidos y astutos, no necesariamente fuertes. Los humanos, como estaba a punto de aprender de la manera más horrible posible, habían evolucionado bajo circunstancias muy diferentes. El agarre de Marcus se cerró alrededor del brazo de Cristal con lo que el informe médico describió más tarde como aproximadamente 400 libras de fuerza de aplastamiento por pulgada cuadrada. Como referencia, eso es aproximadamente equivalente a la fuerza de mordida de un gran tiburón blanco terrestre aplicada a través de 5 puntos de presión individuales. La expresión de Cristal pasó de la arrogante confianza a la confusión y al terror absoluto en el lapso de medio segundo. Trató de liberar su brazo y descubrió que bien podría haber intentado mover una montaña. Entonces Marcus giró, no violentamente, no con ningún esfuerzo visible o floritura dramática. Solo una simple rotación controlada de su muñeca y antebrazo que pareció casi casual. El sonido que siguió atormentará mis sueños hasta el día de mi muerte. No fue exactamente un crack, ni un pop, sino algo húmedo y crujiente que sugería huesos separándose de otros huesos de maneras que la evolución nunca concibió. El grito de Cristal probablemente se pudo escuchar desde la órbita. Cuando Marcus soltó su agarre y dio un paso atrás, Cristal se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo derecho, excepto que su brazo derecho ya no tenía la forma que un brazo debería tener. La articulación del codo, junto con varias pulgadas de hueso y tejido conectivo asociado, permanecieron en la mano de Marcus. Permítanme repetir eso para mayor claridad. El humano estaba parado en medio de mi arena de combate, sosteniendo el codo de otro cadete. El codo ya no estaba unido a su dueño original. La arena cayó en el tipo de silencio absoluto que generalmente precede a la iluminación o al pánico masivo. En este caso, definitivamente fue pánico. La doctora Bexlin me dijo más tarde que su primer pensamiento coherente al ver la situación fue, ¿cómo sigue consciente Cristal? La respuesta médica, aparentemente, fue el shock y el hecho de que los sistemas nerviosos sapirianos tardan varios segundos en procesar ese nivel de daño catastrófico. Marcus miró el codo en su mano con lo que solo puedo describir como una leve preocupación, como alguien que accidentalmente ha recogido el datapad equivocado. Luego me miró y dijo en el tono conversacional más normal imaginable. Comandante, creo que lo rompí.
Fue entonces cuando comenzaron los gritos reales. El equipo médico descendió a la arena como un enjambre de insectos muy profesionales y muy preocupados. La doctora Bexin llegó a Crestal primero, echó un vistazo a su situación de codo desprendido e inmediatamente pidió la unidad quirúrgica de emergencia. Otros 3 médicos rodearon a Marcus, aparentemente convencidos de que cualquiera capaz de tal destrucción debía estar gravemente herido él mismo. Se sintieron decepcionados al encontrarlo completamente ileso. Señor, me dijo Marcus mientras un médico agitaba un escáner sobre sus nudillos, ¿debería poner esto en un lugar seguro? Todavía sostenía el codo de Crestal, tratándolo con el mismo nivel de preocupación que se podría mostrar por un estilete caído. Solo dáselo al equipo médico, logré tartamudear. Mis 3 siglos de experiencia militar no me habían preparado para el manejo de bajas que involucraban partes del cuerpo desmontables. La doctora Bexlin estaba trabajando frenéticamente para estabilizar a Crestal, quien finalmente había dejado de gritar y había pasado a una especie de gemido de shock que era de alguna manera peor. No dejaba de murmurar cosas como fractura por compresión imposible y ¿cómo es que la articulación está completamente separada? Mientras sus asistentes preparaban equipo de regeneración ósea de emergencia. Comandante, gritó sin levantar la vista de su paciente. Necesito saber exactamente qué pasó aquí. El patrón de trauma no tiene sentido según los perfiles de lesiones de combate estándar. Señalé a Marcus, que ahora estaba sentado en un banco respondiendo preguntas de un médico muy confundido. El humano le agarró el brazo y giró. La doctora Bexlin finalmente levantó la vista, sus 4 ojos abiertos de incredulidad. ¿Giró? Comandante, este nivel de daño estructural requeriría aproximadamente 12.000 libras de fuerza de torsión. Eso es físicamente imposible para cualquier organismo biológico de este tamaño. Dígaselo al codo de Crestal, respondí. Mientras el equipo médico trabajaba en la reconstrucción de un cadete y examinaba al otro, me encontré mirando a Marcus Caín con ojos completamente nuevos. Estaba sentado tranquilamente respondiendo preguntas sobre si sentía algún dolor, si tenía alguna lesión previa, si entendía lo que acababa de suceder. Oh, sí, le estaba diciendo Marcus al médico. Sentí que sus huesos cedían casi de inmediato. Es extraño lo quebradizos que son en comparación con los nuestros. ¿Están ustedes hechos de huesos de pájaro o algo así? El médico dejó de escanear y me miró con una expresión que sugería que su cosmovisión estaba experimentando una reconstrucción rápida y no deseada. Doctora Bexlin, grité, cuando tenga un momento, creo que necesitamos discutir la fisiología humana con más detalle. Tomó 2 horas estabilizar a Crestal y llevarlo a la enfermería para cirugía de reconstrucción de emergencia. Durante ese tiempo, la doctora Bexlin realizó todas las pruebas que se le ocurrieron a Marcus, y los resultados fueron francamente aterradores. Comandante, dijo, acercándose a mí con un datapad lleno de lecturas que no tenían sentido. Necesitamos hablar en privado. Nos retiramos a mi oficina mientras el resto de los cadetes se acurrucaban en pequeños grupos, lanzando miradas nerviosas a los humanos restantes y susurrando sobre lo que acababan de presenciar. El humano no está herido, comenzó la doctora Bexlin, lo cual es milagroso considerando lo que acaba de hacer. Pero, lo que es más importante, creo que entiendo por qué sucedió esto. Activó una pantalla holográfica que mostraba estructuras esqueléticas comparativas. A la izquierda, una estructura ósea típica sapiriana, ligera, elegante, optimizada para la velocidad y la flexibilidad. A la derecha, un escaneo óseo humano que parecía haber sido diseñado por alguien que esperaba un combate regular con grandes depredadores. Nuestros huesos, explicó, tienen una densidad de aproximadamente 1.2 gramos por centímetro cúbico. Eficiente, ligero, perfecto para nuestro entorno evolutivo. Los huesos humanos miden 1.9 gramos por centímetro cúbico. Eso es un 60% más denso que el nuestro. Me quedé mirando la pantalla. Entonces, ¿son simplemente más pesados? Mucho más que eso. La densidad se traduce en fuerza. Un hueso humano puede soportar aproximadamente 3 veces la carga de tensión de un hueso sapiriano comparable antes de fracturarse. Pero esa no es la parte verdaderamente aterradora. Cambió a una comparación de densidad muscular y sentí que la temperatura de mi sangre bajaba varios grados.
La fuerza de agarre humana promedia entre 300 y 400 libras de fuerza. Nuestra fuerza de agarre alcanza un máximo de alrededor de 150 libras. Son literalmente el doble de fuertes que nosotros solo en sus manos, y su estructura ósea puede soportar fuerzas que destrozarían nuestros esqueletos. Pero se ven tan frágiles, protesté débilmente. Esa es la belleza de su diseño evolutivo, continuó la doctora Bexlin con lo que estaba empezando a reconocer como fascinación profesional mezclada con terror existencial. Parecen blandos y vulnerables, pero debajo de ese exterior engañoso, están construidos como máquinas de guerra orgánicas. ¿Sabe qué tipo de entorno produce este nivel de refuerzo estructural? Tuve la sensación de que no quería saber la respuesta. Un mundo mortal, comandante. Evolucionaron en un planeta donde todo intentaba matarlos. Toda su fisiología está optimizada para sobrevivir en condiciones que aplastarían a la mayoría de las especies galácticas en cuestión de minutos. Como para enfatizar su punto, Marcus Cain pasó junto a la ventana de mi oficina, charlando casualmente con otro cadete humano sobre algo llamado béisbol. Se veía completamente normal, completamente inofensivo, completamente aterrador. Hay más, dijo la doctora Bexlin, aunque no estaba seguro de poder soportar más revelaciones sobre nuestros nuevos y frágiles cadetes. Accedí a su base de datos del mundo natal. La gravedad de la Tierra es 1.3 veces la norma galáctica estándar. Su presión atmosférica es un 15% más alta de lo que consideramos óptimo. Y su planeta está poblado por criaturas que hacen que nuestros depredadores más peligrosos parezcan mascotas domésticas. Me mostró imágenes de fauna terrestre. Algo llamado oso grizzly que se alzaba a 12 pies de altura y pesaba tanto como un vehículo pequeño. Tiburones con hileras de dientes diseñadas para desgarrar huesos y músculos. Cocodrilos que podían partir a un sapiriano por la mitad con sus mandíbulas. Estos humanos, concluyó, no son débiles. Son supervivientes de un mundo que intentó matarlos todos los días durante millones de años. Hemos estado pensando esto al revés. No los estamos entrenando para ser guerreros. Estamos tratando de entrenar guerreros junto a seres que fueron forjados en combate antes incluso de alcanzar la conciencia. A través de la ventana de mi oficina, vi a Marcus demostrar algo llamado apretón de manos a un grupo de cadetes Korak cada vez más nerviosos. Cada uno se estremeció cuando él les agarró las manos. Doctora, dije lentamente, creo que necesitamos revisar completamente nuestros protocolos de entrenamiento. Comandante, respondió ella, creo que necesitamos revisar completamente nuestra comprensión de lo que constituye una especie peligrosa. La reunión de emergencia de la facultad esa noche fue, sin duda, la reunión más surrealista de mentes militares en la historia de la academia. El general Corax abrió la sesión mientras el informe médico de la doctora se proyectaba en la pantalla principal, completo con modelos tridimensionales giratorios de articulaciones de codo desprendidas y gráficos comparativos de densidad ósea. Caballeros, comenzó el general, con su voz portando el peso de alguien que había visto demasiado combate para sorprenderse fácilmente. Parece que tenemos una situación. El capitán Yagdar levantó una de sus 6 manos. Señor, con respeto, creo que situación podría ser un eufemismo. Tenemos un cadete que aparentemente puede quitar las extremidades de otros cadetes sin sudar. El humano no mostró signos de esfuerzo, confirmó la doctora Bexlin. Su ritmo cardíaco se mantuvo en el nivel base durante todo el incidente. Para él, desmembrar a Crestal aparentemente no fue más extenuante que abrir un recipiente de comida. El profesor Nexul, nuestro instructor principal de tácticas de combate, se aclaró la garganta nerviosamente. Quizás deberíamos considerar restringir la participación humana en los ejercicios de entrenamiento físico hasta que podamos desarrollar protocolos de seguridad apropiados. Protocolos de seguridad. Me encontré riendo, aunque no había humor en ello. Exactamente, ¿cómo se verían esos? ¿Etiquetas de advertencia? ¿Precaución? ¿Contenido bajo presión? Estos humanos han estado caminando durante semanas pareciendo que podrían ser derrotados por una fuerte brisa. Y ahora descubrimos que todos son máquinas de matar potenciales. El general Corax golpeó sus garras contra la mesa de conferencias, un hábito que generalmente precedía a decisiones difíciles. Doctora Bexlin, en su opinión profesional,
¿Fue este incidente una anomalía o representativo de las capacidades humanas? Señor, realicé pruebas adicionales esta tarde en los otros cadetes humanos, con su consentimiento. Los resultados fueron consistentes. Activó una nueva pantalla que mostraba mediciones de fuerza de agarre. Cada cadete humano examinado registró entre 280 y 450 libras de fuerza de agarre. En comparación, nuestros cadetes Korak más fuertes promedian 180 libras. ¿Todos ellos? La voz del capitán Yagdar se había elevado a lo que podría llamarse generosamente un chillido. Todos ellos, confirmó la doctora Bexlin, incluidas las especímenes femeninas, que en promedio solo registraron un 15% menos que los machos. No hay una variación significativa en su capacidad de daño estructural. Como si el universo hubiera decidido que necesitábamos complicaciones adicionales, mi dispositivo de comunicación sonó con un mensaje urgente. Lo miré y sentí que el estómago se me caía a las botas. General, dije lentamente. Tenemos otro problema. La familia de Crestal ha emitido un desafío formal por satisfacción de honor. Están exigiendo compensación por la lesión o una revancha para restaurar su reputación. El silencio que siguió se podría haber cortado con una cuchilla de plasma y servido para la cena. ¿Una revancha?, repitió el profesor Nexul débilmente. Quieren que su heredero luche contra el humano de nuevo. Aparentemente, creen que el primer encuentro fue una especie de casualidad o engaño, expliqué, leyendo el mensaje. La casa Waxtal sostiene que ninguna especie inferior podría derrotar legítimamente a uno de su linaje en combate honesto. El general Corax hizo un sonido que podría haber sido un gruñido o posiblemente una indigestión. Se les ha informado que el codo de su hijo está siendo regenerado actualmente a partir de material genético en nuestra enfermería. Creo que lo consideran un revés temporal, respondí. La doctora Bexlin levantó la vista de su datapad con una expresión de fascinación clínica. General, debo mencionar que realicé pruebas de estrés en los otros cadetes humanos esta tarde. Saraon, una de sus especímenes femeninas, registró una fuerza de agarre de 380 libras. Cuando le pregunté cómo desarrolló tanta fuerza, ella dijo, y cito, toco la guitarra y hago escalada en roca los fines de semana. ¿Ella desarrolla fuerza aplastadora de huesos como hobby?, preguntó el capitán Yagdar débilmente. Aparentemente. Otro cadete, Jake Foster, mencionó que su fuerza de agarre estaba en realidad por debajo del promedio para su especie porque trabaja en lo que llaman un trabajo de escritorio. Me da miedo preguntar de qué son capaces sus guerreros. La reunión continuó durante otras 2 horas, cubriendo temas como protocolos de seguridad revisados, procedimientos médicos de emergencia y si deberíamos solicitar especialistas culturales humanos adicionales de la Tierra. El consenso era claro. Habíamos subestimado dramáticamente no solo las capacidades humanas, sino la naturaleza fundamental de su especie. La ironía, observó el general Corfax mientras concluía la reunión, es que diseñamos este programa de integración para ayudarlos a adaptarse a nuestros estándares. Parece que lo contrario puede ser necesario. Señor, pregunté. Puede que tengamos que adaptar nuestros estándares para acomodar a seres que consideran el desmembramiento como un faux-pas social menor. Mientras salíamos de la sala de conferencias, vislumbré a Marcus Cain a través de las ventanas del corredor. Estaba sentado en el área común jugando algún tipo de juego de cartas humano con otros 3 cadetes que mantenían lo que probablemente pensaban que era una distancia segura. Ninguno de ellos se dio cuenta de que la distancia segura de un humano podría medirse en sistemas estelares en lugar de en la longitud del brazo. A la mañana siguiente, tendría que averiguar cómo dirigir una academia de combate donde algunos de los estudiantes eran aparentemente más peligrosos que las armas que estábamos entrenando para usar. 3 meses después, la Academia Militar Sapiriana había experimentado lo que los informes oficiales denominaron diplomáticamente reestructuración integral de procedimientos. Lo que eso significaba en realidad era que habíamos rediseñado por completo todo nuestro programa de entrenamiento en torno a la incómoda realidad de que los humanos eran esencialmente un arma biológica andante disfrazada de criaturas blandas e inofensivas. Los humanos ahora tenían su propia instalación de entrenamiento de combate. No porque quisiéramos segregarlos, sino porque nuestra aseguradora amenazó con cancelar nuestra póliza después de revisar los informes de incidentes. Aparentemente,
el desmembramiento de cadetes durante el sparring de rutina no estaba cubierto por las pólizas de responsabilidad académica estándar. Su nueva arena de entrenamiento presentaba paredes reforzadas, estaciones médicas de emergencia cada 10 metros y lo que la doctora Bexlin insistió en llamar instalaciones de reimplante rápido de extremidades. A los humanos esto les pareció hilarante y habían comenzado a referirse a sus clases como Desmembramiento 101. Estaba revisando el último lote de informes de incidentes cuando Crestal llamó a la puerta de mi oficina. 3 meses de fisioterapia y cirugía reconstructiva habían restaurado la mayor parte de su movilidad, aunque su brazo derecho ahora presentaba algunos componentes mecánicos bastante impresionantes, cortesía de nuestros mejores bioingenieros. Comandante, dijo, instalándose en la silla frente a mi escritorio con solo un leve crujido. Quería discutir mi disposición a volver al entrenamiento de combate completo. Crestal, comencé con cuidado. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Tu último encuentro con el combate práctico no terminó particularmente bien. Flexionó su articulación del codo reconstruida. Los servos zumbaban en voz baja. Señor, esa es exactamente la razón por la que necesito volver. He pasado los últimos 3 meses aprendiendo sobre fisiología humana, historia de la Tierra y lo que la doctora Bexlin llama adaptaciones de supervivencia de mundo mortal. Creo que tengo una comprensión mucho mejor de nuestros nuevos compañeros de clase. Ahora, a través de la ventana de mi oficina, podía ver a Marcus Cain demostrando algo llamado pulso, arm wrestling, a un grupo de cadetes Bexlin fascinados. Cada uno lo desafió y fue derrotado rápidamente con lo que parecía ser un esfuerzo mínimo por su parte. ¿Qué has aprendido exactamente?, pregunté. Crestal se enderezó en su silla y, por primera vez desde el incidente, se parecía al joven oficial seguro que recordaba. Aprendí que Marcus Cain no estaba tratando de lastimarme, señor. Según los estándares humanos, estaba siendo notablemente gentil. Si hubiera querido causar un daño grave, podría haberme quitado todo el brazo en lugar de solo el codo. Ese era un pensamiento inquietante que había logrado evitar considerar hasta ahora. También aprendí, continuó Crestal, que los humanos tienen algo que llaman contenerse, holding back. Moderan constantemente su fuerza para evitar herir a otros. Marcus me dijo que en la sociedad humana, lastimar accidentalmente a alguien durante el contacto casual se considera un grave fracaso social. Así que cuando me agarró el brazo, estaba tratando de no lastimarme, señor. Simplemente no se dio cuenta de lo mucho más débil que es nuestra estructura ósea en comparación con la suya. Desde su perspectiva, aplicó lo que pensó que era una presión mínima. Lo miré fijamente. ¿Me estás diciendo que lo que te pasó fue un accidente, un error de cálculo? Sí, señor. Y cuando entendí eso, me di cuenta de algo importante sobre los humanos. No solo son físicamente más fuertes que nosotros. Son más controlados, más precisos y más conscientes de sus propias capacidades que cualquier especie guerrera que haya estudiado. Como si fuera convocado por nuestra conversación, Marcus Cain apareció en mi umbral. Comandante, Crestal. Disculpen la interrupción, pero quería verificar si Crestal está autorizado para el ejercicio de entrenamiento conjunto de la próxima semana. Crestal se puso de pie y extendió su mano hacia Marcus. Creo que estoy listo, amigo mío. Marcus sonrió y, cuidadosamente, muy cuidadosamente, estrechó la mano ofrecida. Estupendo. He estado deseando mostrarles algunas técnicas defensivas humanas. Creo que las encontrarán interesantes. Al ver a estos dos antiguos oponentes discutir estrategias de entrenamiento, me di cuenta de que todo lo que creíamos saber sobre jerarquía militar, superioridad de especies y efectividad en combate había sido puesto patas arriba por un grupo de seres que se disculpaban por desmembrar personas accidentalmente. Marcus, me encontré preguntando, ¿qué consideran exactamente los humanos como intensidad de combate completa? Su expresión se volvió pensativa. Bueno, señor, eso dependería de si estamos tratando de someter, incapacitar o... Hizo una pausa. Quizás esa sea una conversación para otro momento. Mientras salían juntos de mi oficina, el brazo mecánico de Crestal brillando bajo las luces del corredor y Marcus gesticulando animadamente con manos que aparentemente podían aplastar acero, reflexioné sobre lo dramáticamente que había cambiado nuestra comprensión de la galaxia.
Habíamos invitado a los humanos a nuestra academia para entrenarlos en el arte de la guerra. En cambio, nos habían enseñado que la verdadera fuerza a menudo viene disfrazada de gentileza, y que los guerreros más peligrosos son a menudo los que nunca quieren luchar. El programa de integración del Consejo Galáctico había tenido la intención de elevar a los humanos a nuestros estándares militares. Pero mirando los últimos informes de rendimiento, parecía que pasaríamos las próximas décadas tratando de elevar nuestros estándares a los suyos. Y francamente, no estaba seguro de que eso fuera siquiera posible. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.